Bendiciones amigos y hermanos de YouTube, una vez más con ustedes para llevar la palabra del Señor. Soy el maestro de la palabra Walter Paredes para servirles. Estamos comenzando una serie de enseñanzas sobre lo que son los altares. El tema que nos ocupa en esta mañana es la efectividad en los altares. Y tengo una escritura para ustedes en el libro de Éxodo capítulo 7. Verso 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aleluya. Esta es la realidad que vivimos, tanto en los altares del Señor como en los altares que no son del Señor. Hay un poder al otro lado, un poder maligno. Y esa realidad nos obliga a nosotros y nos debe de impulsar a ser efectivos en el altar. En el libro de Génesis tengo la primera razón por la cual nosotros no somos algunas veces efectivos en el altar. Y dice la Biblia en el capítulo 4, verso 3 de Génesis capítulo 4, verso 3. Aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La siguiente razón, la razón por la que nosotros no estamos siendo efectivos en el altar es sencillamente porque nuestras ofrendas, lo que nosotros presentamos delante de Dios, no es de excelencia. En el libro de Eclesiastés dice que todo trabajo y excelencia de los hombres despierta la envidia del resto de los hombres. Nada que no sea excelente puede agradar a Dios. Nada que no sea excelente puede mover a Dios. Nada que no sea excelente en el altar garantiza el favor de Dios. Nada que no sea excelente en el altar nos hará más efectivos que los altares del enemigo. ¿Cómo es posible que en un teatro un ilusionista esté sacando conejos, amados hermanos, de un sombrero, cautivando a la multitud con sus artes mágicas, y nosotros no estamos haciendo lo suficiente en el altar para agradar a Dios y ser efectivos en el desempeño y en la obra del ministerio? Esto lo digo como ministro, pero también esto lo deben de entender todo hermano que es miembro de una iglesia. Diáconos, todos ellos están obligados a ser efectivos en el altar, pero más, por supuesto, el ministro. La otra razón por la que algunas veces no somos efectivos desde los altares está en Éxodo 20, verso 25, y dice la palabra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Una de las cosas que nos hace daño a nosotros para ser efectivos desde los altares en contra del enemigo son las profanidades que muchos pastores, no todos los pastores, pero muchos pastores han metido en nuestras iglesias. Profanidades, ya se ha convertido el altar en cueva de ladrones. Montamos un payaso en el altar en la escuela dominical para hacer reír a los niños.
Montamos todo tipo de sociodramas baratos con las caras pintadas de los que participan en el altar, como que si esto fuera un club social, un circo. Entonces, las profanidades que se practican en el altar, inclusive doctrinas extrañas, lo que Pablo llama en Efesios 4, vientos de doctrina, son prácticamente profanidades que pueden lograr sus objetivos, porque una persona que hace trampa, digamos, para prosperar, yo no digo que no puede prosperar. El meollo del asunto es que si esa prosperidad viene del corazón de Dios o viene de la manipulación desde un altar, como lo vemos hoy, profetas de Dios profetizando mentiras, profetas de Dios diciendo una verdad, pero manipulando a la vez a las personas y torciendo las escrituras para conseguir dinero. Prácticamente muchos de ellos andan ahora en nuestros altares despojando a la gente de sus pertenencias con la promesa de que Dios le dará el triple o el doble de eso. Y te sacan el caso de Job, que en el pasado perdió todo y Dios se lo dio el doble, sacando una escritura fuera de su contexto histórico, lingüístico, cultural, religioso. Son cosas que Dios las ve con desagrado. Ellos tienen efectividad, sí, pero para manipular a la gente, pero no ante el reino de las tinieblas. Yo quiero decirle a usted que es predicador, las personas, evangelistas, pastores, maestros de la palabra, como yo, que lleguen, por ejemplo, a un altar a manipular a la gente para conseguir dinero, a ponerle precio a un altar para ir a predicar, a despojar a la gente de sus pertenencias con la promesa de que Dios los va a prosperar. Son profanidades las que están haciendo en el altar. El altar debe uno de presentarse al altar de la manera genuina y bíblica que Dios desea, porque si no el altar es profanado. Es como los hebreos, que si se atrevían a alzar herramientas sobre las piedras que se buscaban para el altar, perdía lo genuino de lo natural del altar. Un altar natural, si eran piedras, digamos, lisas, hacía como las encontró él, debían de colocarse. Si alzaba herramientas sobre ellas, ya es la parte humana operando, ya es el yo, ya es el actuar mío fuera de los parámetros establecidos por las escrituras. Y eso es profanar el altar. Profanar el altar incluso con cantos que muchas veces no vienen del corazón de Dios. Profanar el altar con prédicas, con sociodramas baratos. Muchas iglesias son centros de entretenimiento, club social. La Biblia le dice a una de las iglesias en el Apocalipsis que si no se arrepintiera quitaría el candelero de su lugar. El candelero ilumina el lugar. Si la presencia de Dios no está en un lugar, ¿para qué quiero yo ministerio? ¿Para qué quiero yo una iglesia grande? ¿Para qué quiero yo dinero si Dios no está conmigo? Préstele mucha atención a esto, porque hay muchas profanidades que se dan en la iglesia. Filosofías huecas, como dice Pablo, que se la han inventado los hombres. La Biblia no dice nada de eso. La siguiente razón por la cual nosotros no somos efectivos en el ministerio, en el altar, está en el Salmo 44, verso 1 y verso 2. Y dice la palabra del Señor en el verso 1: Bendecido sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí.
La siguiente razón por la que no estamos siendo efectivos desde los altares es simple y sencillamente porque mucho pastor, no todos, muchos, pero sí mucho pastor, le tienen miedo al entrarle al asunto de la guerra espiritual. Por un lado se miran bien convincentes cuando predican, con denuedo, pero por otro lado, cuando Dios los llama a ellos al altar, a que hagan guerra espiritual para destruir los planes, proyectos y propósitos del enemigo desde otros altares, que en este caso son los brujos, no lo hacen, porque saben de que eso les va a traer consecuencias. El enemigo se va a levantar contra ellos, en casa, en iglesia, en la calle, en cualquier parte, y ellos no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Entonces piensan que quieren ser hijos de Dios, quieren ser milicianos del reino de Dios, militar en el ejército físico que Dios tiene aquí en la tierra, que es su iglesia, pero no quieren guerra contra el enemigo. Yo no conozco un ejército que quiera hacer un ejército sin prever las posibilidades que algún día podrían entrar en guerra contra una nación vecina. Y el que piensa así correctamente, entonces manda a su ejército a estar en constante entrenamiento y renovación. Y se ponen incluso actualizados con el armamento militar. Desechan armamento militar y se apropian de armamento nuevo, moderno, que tiene mayor capacidad de destrucción. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer. Tener efectividad para tener mayor capacidad de destrucción al enemigo. Ahora, aquí dice de que si yo me pongo de acuerdo con Dios y yo quiero entrarle al asunto de la guerra espiritual, dice aquí que Él es el que adiestra mis manos para la batalla. La Biblia en inglés no usa la palabra para hablar de adiestrar, training, que significa entrenamiento. Aquí prácticamente la metáfora manos, que adiestra mis manos, aquí la palabra manos es metáfora, pero prácticamente es entrenamiento de manera integral en el ministerio para confrontar los poderes del mal. Ahora, si un pastor no quiere entrarle a la guerra espiritual, eso quiere decir que este tipo no tiene autoridad sobre los demonios. Y vea lo triste del asunto, amado hermano. Le voy a leer el capítulo 2, que dice así: misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Lo voy a decir de otra forma: el que me da autoridad para sujetar a mi pueblo bajo mi autoridad. Si un pastor no tiene autoridad sobre los demonios, tampoco la tiene sobre el pueblo. Eso es bueno que lo sepa todo pastor. Quieren autoridad ante el pueblo, tienen que ser ejemplo en todo, como Pablo le dijo a Timoteo, que comiencen a hacer guerra espiritual contra los demonios, contra los altares del enemigo. Entonces se pueden sentir con calidad moral de tener autoridad con el pueblo y de incentivar al pueblo a que ellos hagan guerra espiritual, que pelee cada quien sus propias batallas, batallas familiares, batallas financieras, batallas laborales, batallas espirituales, para que todos juntos en la congregación, pastor e iglesia, seamos un solo cuerpo, confrontando los poderes del mal. Pero lamentablemente no está sucediendo eso. Ahora la guerra espiritual que se vive en muchas iglesias es dinero, dinero, dinero y más dinero. Solo eso se predican. Es el famoso evangelio de la prosperidad. La Biblia no dice eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia aquí incluye guerra espiritual contra el enemigo. Una lucha sin cuartel. No darle chance a que el enemigo se recupere. No darle respiro. Así como ellos nos quieren destruir a nosotros todos los días, debemos de destruirnos nosotros sus planes, proyectos y designios todos los días.
La siguiente causa por la cual nosotros no somos a veces efectivos en el altar está en Mateo 5, verso 23, y dice la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Una de las razones, queridos y queridas, hermanos y hermanos, amigos y amigas, por las cuales nosotros a veces no somos efectivos desde los altares, son las agendas personales. Nadie puede presentarse al altar con las manos sucias. Nadie se puede presentar al altar con una doble vida. Nadie se puede presentar al altar con mediocridades. Nadie se puede presentar al altar con una fe fingida. Nadie se puede presentar al altar que no sea sincero con Dios. Le dice Jesús: bueno, si usted trae sus animales para sacrificar aquí, primero vaya a arreglar su problema que usted tiene con su hermano. ¿Por qué? Porque si usted presenta así la ofrenda, le dice Jesús, su ofrenda no es recibida. Dios no perdonará, dice, nuestras ofensas si nosotros no perdonamos la de nuestros hermanos. Y por eso mucha gente se va al infierno, por este problemita que se ve inofensivo. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, creo que es en Efesios o en Filipenses: nada hagáis por contienda, ni por vanagloria, que es orgullo. Contienda es competencia. Hoy va a encontrar a un chorro de ministros envidiándose los unos a los otros, entrando en competencia por el mismo problema de la envidia, por el mismo problema del orgullo. Yo soy ministro de Jesucristo y yo no estoy en competencia con nadie, pero de una cosa estoy seguro: que yo no puedo hacer lo que aquel está haciendo. Y lo voy a decir con nombre y apellido: yo no puedo hacer lo que el evangelista está haciendo. Yo no puedo hacer lo que el apóstol está haciendo. Incluso yo no puedo hacer lo que el otro maestro de la palabra está haciendo. Lo que Dios me reveló a mí. Un ejemplo, le plació revelármelo a mí, pero lo que le reveló a él no me lo reveló a mí, porque el monopolio de la revelación lo tiene Dios, no lo tienen los hombres. Los hombres solo reciben lo que a Dios le place recibir, que reciban, pero realmente ningún predicador tiene toda la revelación. No tengo yo por qué caer en competencia. No tengo por qué vivirle reclamando a Dios que por qué me llamó como maestro y no como evangelista para ser espectacular y dejar a la gente con la boca abierta con milagros, maravillas, prodigios y con muchas cosas más que ellos hacen. Alabado sea Dios por los evangelistas, alabado sea Dios por los maestros, alabado sea Dios por los apóstoles, alabado sea Dios por los profetas, alabado sea Dios por los pastores que están haciendo la obra de Dios. Mi deber es continuar haciendo lo que yo estoy haciendo y aplaudir y alabar lo que los demás ministros están haciendo para la gloria de Cristo. Y por esta razón vienen rencillas entre pastor y pastor, llegan incluso a las reuniones de avances pastorales y no se hablan. En la misma ciudad no se hablan, no pueden estar en un culto unido, porque ellos están con su propia revelación y su propio reino, y los otros por allá con su propia revelación y su propio reino. Y el diablo sabe que ese tipo de ministros no son efectivos en el altar, que no van a destruir las obras del diablo como Cristo las destruyó. Para esto, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y ese legado nos lo ha dejado a nosotros, porque Él ya se fue. Y es deber nuestro destruir las obras del diablo. La siguiente razón por la cual nosotros no somos a veces efectivos desde los altares, la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecto. Una de las razones por las cuales no estamos siendo efectivos en el altar es porque no estamos sacrificando nuestra vida de fe. Pasamos más tiempo en la televisión que orando. Pasamos más tiempo murmurando y chismeando que confesando los pecados del pueblo, intercediendo por el pueblo. Esa es la labor en el altar: intercesión, súplica, oración, ruego, llanto, clamor. Hay algunos, no todos, algunos pastores que han cambiado la visión por el chisme. Hay algunos evangelistas, y me importa un bledo quien brinque, que han cambiado la visión que Dios les dio a ellos por el chisme. Hay muchos profetas de Dios, no todos, pero hay algunos que han cambiado la visión de Dios por el chisme. Y el diablo encantado, porque él sabe que esa gente no representa ningún peligro para él. Mientras más se alejan de Dios, mejor para él. Él le dice a los brujos: no se preocupen por fulano, ese ya lo volvió orgulloso. No se preocupen por fulano, si él no se habla con sutano. No se preocupen por fulano, que él solo vive chismeando en el vecindario o de iglesia a iglesia. No se preocupen por fulano, que él solo está interesado en el dinero, él no tiene pasión por las almas. El diablo nos conoce. Él sabe si somos efectivos o no lo somos. La siguiente razón por la cual nosotros a veces no somos efectivos en el altar está en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, y dice la palabra del Señor: porque Satanás, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes, sus proyectos, sus designios en contra de la iglesia del Señor. Aquí hay un principio, y es una de las causas por las cuales a veces no somos efectivos desde los altares. Es por falta de revelación. Es simple y es sencillo. Por falta de revelación. Es nuestro deber, es menester nuestro operar en revelación. Y no se puede operar en revelación ocupado en otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y su justicia. Atraídos por otras cosas, porque hay algunos que pasan más tiempo con el celular que con Dios. Algunos pasan más tiempo con el celular que en iglesia, y cuando comienza el mensaje no hay en la hora que termine. Creen que Dios no se da cuenta, que no sabe lo que ellos están pensando en cada culto, pensando en el trabajo, pensando en las deudas, pensando en los problemas familiares, pero menos estar ahí adorando a Dios y escuchando a Dios en espíritu y en verdad, y creen que Dios no se da cuenta. Debemos de operar en revelación por la sencilla razón que el enemigo, en este caso los brujos, también operan en revelación. Cuando se va a desarrollar una campaña evangelística en un lugar, desde que se está planeando entre el pastor y los diáconos, cuándo se va a realizar esa campaña y a quién van a traer, comienzan ellos a levantarse. ¿Cómo se dan cuenta los brujos si no están metidos en iglesia? Bueno, el diablo les revela por medio de los demonios. Ellos también tienen formas de operar en el reino de Dios. Cuando nosotros estamos en el altar y agradamos a Dios con nuestra vida de fe, Dios a nosotros nos revela lo que ellos están planeando hacer. Puede usar sueños, visiones, palabras de conocimiento, testimonio del Espíritu. Dios tiene miles de formas de revelarnos lo que ellos pretenden hacer en contra nuestra. Entonces vienen los brujos y comienzan a usar los demonios para atar a ese montón de gente de esa ciudad, para que no vayan a la campaña, y si van, que no se conviertan. Entonces, ¿qué tiene que hacer el predicador que sabe que tiene un Dios y un poder superior al de ellos? Busca a Dios en el altar, se humilla y comienza a atar a todos esos demonios. Cuando el evangelista llega ahí, prácticamente la ciudad está libre de demonios. Él hace el llamado y la convocatoria es todo un éxito. Grandes cantidades se convierten. Milagros, sanidades, prodigios se desarrollan en el lugar. Aleluyita. Necesitamos operar en revelación, no solo para predicar, sino para conocer los planes y propósitos del enemigo.
La siguiente causa por la cual no somos a veces efectivos en el altar está en Hebreos capítulo 2, verso 1. Y dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Aleluya. Así que una de las razones es la negligencia. La negligencia, yo puedo hablar de la negligencia en todo el sentido extenso de la palabra. Todas las causas que hemos abordado aquí, por las cuales no somos efectivos, y otras más, a eso se le llama negligencia. Y tengo para ustedes aquí características que debe de tener todo guerrero, todo pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, todo diácono, todo líder de jóvenes, todo líder de presidente de mujeres, que creen que esto solo es administración. No, debe de tener todo pastor y líderes orden, disciplina, organización, determinación, confrontación, contención y asalto. Permítame decirle qué cosa es confrontación. Es lo que yo estaba diciendo. La persona debe de tener valentía para confrontar los poderes del mal. Si no tiene denuedo, él no se va a meter a la guerra espiritual. Contención y asalto. Cuando yo fui militar había unas tropas especiales, no eran muchos, pero eran especiales, un grupo. Se les llamaba tropas Paulo Ueda y se les denominaba tropa de contención y asalto. ¿Cuál era el propósito de esta fuerza especializada? Contener al enemigo. Por eso se llama contención, contener el avance del enemigo. Y asalto, ¿por qué? Porque caían en los campamentos del enemigo a una hora que ellos menos esperaban y los eliminaban de manera silenciosa, con puñal en mano. Total que nadie los oía entrar. Un tiro no se tiraba ahí. Entonces el propósito de esta fuerza especializada era contención, detener al enemigo, su avance, y asalto. Aleluya. Esa es nuestra labor como ministros. Ser guerreros de contención y asalto. Debemos de asaltar al enemigo, caerles en sus campamentos, con oración, con ayuno, con revelación, con ofrendas agradables a Dios, con una vida de fe, en santidad y honor. Aleluya. Voy con la palabra orden. Este es uno de los problemas serios por los cuales nosotros no somos efectivos. No somos personas ordenadas. Para ser una persona ordenada uno tiene que tener una autoridad y operar bajo autoridad. Si usted es el presidente de la misión es diferente aquí en Nicaragua, pero la tiene fuera de Nicaragua. La siguiente es disciplina. Los atletas, los boxeadores, los que hacen maratones, son personas que se capacitan físicamente, se entrenan, cuidan su dieta. Aleluya. Tienen disciplina porque saben que si esa disciplina no la aplican, no pueden ser efectivos como atletas, no pueden ganar trofeos, no pueden ganar medallas. Organización. La gente del mundo, amados hermanos, es gente organizada. Los partidos políticos se organizan. Las organizaciones sociales, gremiales, se organizan. En los trabajos se organizan. Determinación es ser tenaz en lo que uno quiere. Aleluya. Bien, terminado. Dios me les bendiga y me les guarde. Por favor, suscríbase donde dice suscribirse en letra roja. Dele clic a la campanita para que siga recibiendo mensajes nuevos que estamos subiendo. Comparte este mensaje con otras personas. Aleluya. Dele like ahí donde dice like si le gustó el mensaje, y por favor comparte este mensaje con otras personas necesitadas.
Y ya este es nuestro segundo mensaje que hemos predicado sobre los altares. El primero fue el propósito de los altares. Este es la efectividad de los altares. Falta por ver la filosofía de los altares, nomenclatura de los altares, la potencia de los altares, en fin, una serie de enseñanzas que poco a poco la vamos a ir subiendo para bendición de ustedes. Dios me les bendiga y me les guarde. Les habló el maestro de la palabra, Walter Paredes, desde Nicaragua, Centroamérica. Y recuerda, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.